hi ha unes conseqüències de l'arribada dels immigrants que són molt positives. La primera, són una font de riquesa. Per què? Perquè amb el seu treball contribueixen a la seguretat social i aleshores fan tots els treballs que ningú no vol fer. Sobretot, per exemple, els treballs agrícoles. Són necessaris, és mà d'obra necessària, perquè amb el seu treball contribueixen a la seguretat social i milloren la nostra economia, perquè paguen els seus impostos, evidentment. La convivència amb altres cultures sempre és una qüestió positiva. I bé, jo crec que ho deixem així perquè m'he d'anar a una reunió urgent i no me dona temps ni a tancar res. Per favor, algú que se faci càrrec d'apagar el projector, les llums i tot això, val? Ah, per cert, anireu a la manifestació sobre el clima? Sí, hem quedat després de classe al parc per fer la pancarta. M'agradaria veure alguna cosa, que podeu fer no sé, fotos o alguna cosa, o un vídeo. Sí, tenemos pensado hacer un vídeo, si quieres luego te lo pasamos. Ah, perfecte, vinga. Ho sent, ja ens veurem. Me he dado cuenta de que tenemos el arte de la lentitud. Ya ves, en todas las clases. ¿Os habéis dado cuenta de que Elena se ha ido, ha dicho que apagará las luces y el proyector y estos cabronazos se han ido y no han apagado nada? Da igual, las apagamos y punto. ¿Sabes? Tampoco pasa nada. Que no, que les apaguen els professors. Perdona, pero hay que consumir menos. Yo en mi casa apago siempre todas las luces. Exacto. Bueno, va. Todos debemos contribuir a no contaminar y consumir responsablemente, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsable. Mira, lo que he encontrado para la manifestación. En 2050 el mundo se dará por destruido si no hacemos nada. ¡Qué fuerte! Doncs a fer coses per evitar-ho. María, ¿no portes esmorzar? No, esta mañana no me ha dado tiempo a cogerlo en casa. Pues un trocito. Vale, gracias. La pobreza está más cerca de lo que crees. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Fin de la pobreza. ¿Cómo ha quedado el terra? Tant de mediambiente y tanta mierda, pero después díselo así. Sí, tío, es verdad, vamos a limpiar un poco. No te preocupes, para eso están las mujeres. Pero Pau, ¿de qué vas? No tiene gracia lo que dices, guárdate tu humor. Eso, estamos hartas de tu rollo, vamos a recoger. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Igualdad de género. Venga, tía, que llegamos tarde, vamos. Vamos. Buah, ¿qué tal el examen de biología? A mí mal. Paso de estudiar. No me ¿Y gusta. eso? No me gusta. El machismo. Claro, la igualdad, sí, todo eso. Yo tengo que sacar por lo menos un 5, si no mi madre me mata porque me ha salido fatal. ¿En serio? Yo le digo que he sacado un 5 y ya me sobra. Oye, ¿y las pancartas qué? Han quedado bien, ¿no? Míralas. A ver, no están mal. No sé, luego le añadimos como que más colores y tal, y a ver cómo quedan. Vale. Mira, por allí viene Judith y Arantxa. Ey, hola. Hola. Vamos a hacer la pancarta, ¿venís? Ahora después iremos. Vale. Buah, me encanta cómo viste Judith, te lo juro. Tiene un culo, madre mía. Me vuelve loco, ¿eh? Ya me cansa tu rollo, Tío, siempre estás con tu rollo machista, pensaba que ya habías cambiado. Pero si va siempre igual, mírala, ¿cómo viste? Va provocando. Ella se puede vestir como quiera, el problema lo tienes tú que eres un machista de mierda. O sea, mirando todo esto, ¿vale? ¿Tú sabes lo que molaría hacer esto en Minecraft? O sea, tú piénsalo. Pues hay un huerto, hay una mansión, hay una aldea. ¿Te imaginas que se nos quemara como pasó con el anterior? ¿Pero en la vida real o en el juego? No, en la vida real. ¿Viste las noticias el otro día? No veo las noticias. Pues dieron un informe de la ONU
que decía que en el 2050 la temperatura media sería de unos 40 grados en zonas de la costa, o sea, aquí en Valencia. O sea que... aire que chispea, ¿sabes? Qué putada. Hostia, que se nos va la hora, vamos. Hostia, es verdad. María, ¿has portat els rotuladors per la pancarta? Que va, en mi casa no hay para comprarlos. María, ni rotuladors ni esmorzar. ¿Qué pasa de tu casa? Ya. No te preocupes, María, los compartimos. Gracias. Val, comencem. La concentració pel clima és demà. Hem buscat una sèrie d'idees. A veure, Judit, digues algunes. Sí, mira, me ha salido que en 2019 llegamos al nivel más bajo de hielo en los polos. En Alaska hemos llegado a los 32 grados. Sí, tia, i què em dius dels incendis a l'Amazònies, l'Indonèsia, l'Àfrica? Lo que decís no vale para nada. Siempre igual, porque siempre dius que las nuestras ideas no serveixen per a res. Tú te dedicas a quejarte de todo lo que hacen las mujeres. Háztelo mirar, tío. Bueno, què tal la mani? Molt bé. Bueno, hi havia molta gent, no?, per el que veig. Sí, había mucha gente, mayores, incluso ancianos, pero de lo que más había, sobre todo, eran jóvenes, así de nuestra edad, un poquito más mayores. Però què posa en les pancartes? Que no ho puc llegir. A ver, había muchas pancartas, pero una que me fijé mucho y está muy chula es la de no hay planeta B. O sea que es verdad, solo está el planeta Tierra y hay que cuidarlo. I després de l'experiència, què penseu? Ha valgut la pena tot el treball? En mi opinión, yo creo que sí, porque los jóvenes somos el futuro. O sea que cuanto antes nos empecemos a concienciar, antes podremos salvar al mundo. I la resta què penseu? Sí, jo penso el mateix. Lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Aaron. Jo també penso com vosaltres. Molt bé, mira el vídeo que volen gravar. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Por un mundo mejor. Ni una menos, no te calles, denuncia. Sin planeta no hay croquete, recuérdalo. No hay planeta B. Los ODS son metas que todos los países deben cumplir, pero desde tu cotidianidad tú puedes hacer algo para mejorar el planeta.